¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Alimentos y Regiones, soy Carlos Velar. Estamos en Jujuy, en la empresa Ledesma, y vamos a conocer más sobre el tema de la caña de azúcar. La caña de azúcar, evidentemente, todos la conocemos por su primer producto, que es el azúcar que cotidianamente utilizamos, pero detrás de todo eso se ha abierto todo un abanico de posibilidades, de agregado de valor, de transformación, que hacen realmente a la caña de azúcar una de las maravillas de la naturaleza. Esto lo vamos a hacer, bueno, de la mano de la empresa Ledesma, que también vale la pena destacar la impronta y la importancia que tiene en el marco y en el contexto de la provincia de Jujuy y por supuesto también del país. Así que esperamos que el programa les parezca interesante. La caña de azúcar comenzó su desarrollo a mediados del siglo XVII en Jujuy y alrededor de 1830 ya funcionaba como una industria que derivó en la pujante actividad que da vida a nuestro NOA. La mirada que hoy proponemos nos mostrará la potencia del ingenio del hombre en esta, como en todas las producciones, pues ya no queda espacio en el mundo para derroches de ninguna índole. Esta visita a Ledesma nos muestra una integración vertical de la empresa que, junto a otras características que posee, le ha permitido evolucionar y hacer de esta gramínea que es la caña una inagotable fuente de bienes. Así es, nosotros somos una empresa argentina de capitales 100% nacionales, que cotizamos en bolsa hace más de 80 años, pero que básicamente somos una empresa jujeña. Más del 90% de nuestra facturación se desarrolla acá en la provincia de Jujuy, agregándole valor a los productos primarios como la caña de azúcar. Así que obviamente es una empresa que tiene una gran importancia, no solo para la provincia de Jujuy, sino también para todo el noroeste argentino, tanto como generador de dividendos y de inversiones, y además también por los recursos humanos que empleamos y la capacitación que le damos a nuestra gente, bueno, que permite producir estos productos bien distantes de los centros de comercialización, hechos con manos argentinas, con manos jujeñas y que llegan a todo el país, y obviamente muchos de estos se exportan. Ledesma cuenta con 61.000 hectáreas dedicadas a la producción, de las cuales 40.000 son de caña de azúcar bajo riego, y cuenta con otras 100.000 hectáreas de biodiversidad protegidas. Pero vayamos al campo en donde se desarrolla la zafra vertiginosa en un año donde las condiciones de la naturaleza se dieron de manera extraordinaria. Estamos en un frente de cosecha de Ledesma, en una de las fincas cercanas al pueblo de Ledesma, y bueno, cosechando todo esto en caña verde principalmente, o sea, caña sin quemar, no quemamos caña en todos estos sectores. Lo que se llama, esto uno ve pasar las máquinas acá y parece simple, parece un trabajo como de todos los días, pero es un estudio y todo lleva una planificación extraordinaria, ¿no? Sí, esto se planifica desde que planta uno la caña, se va planificando cómo va a ser cosechada. O sea, toda la sistematización de los surcos tiene que ver con el riego, por supuesto, pero también se lo hace pensando en la cosecha, ¿no? O sea, buenas tiradas para tener buena productividad de máquina y los mejores rendimientos de cosecha de máquina por día. Y una vez que se decide o que se arma el orden de cosecha, que tiene un montón de variables y factores, bueno, se va eligiendo los principales sectores para la cosecha. Cuando uno va a planificar un orden de cosecha, cuando se tiene en cuenta no solo la madurez de la caña, sino el ciclo de corte, o sea, en qué época del año se cortada el año anterior, tiene que ver la programación del riego, la programación después del control de maleza,
O sea, hay una innumerable cantidad de factores que definen los lugares en los que vamos a ir entrando y la secuencia de cosecha, ¿no? El primer indicio de la sostenibilidad de la producción nos la da el hecho de que la caña de azúcar se siembra en promedio cada 5 años, evitando así los movimientos de tierra. Pese a la maquinación, uno ve que el hombre impera en todas las etapas productivas. En la producción de caña propiamente trabajan 850 personas, en la cosecha, logística y transporte lo hacen otras 800 personas. Otros departamentos de apoyo como la ingeniería de campo ocupa 300 personas para mantener 900 kilómetros de caminos internos, 800 kilómetros de canales de riego, ya que riegan el 95% de la caña, y 150 kilómetros de canales revestidos. Como filosofía de Ledesma es que uno de los temas más importantes justamente es la gente, ¿no? Las máquinas se pueden comprar, las cosas se consiguen, pero sin gente que haga funcionar esto y que realmente aporte la inteligencia y el trabajo diario, esto no va a ningún lado, no tiene ningún sentido. La intensa planificación presenta un anticipo de unos 20 días en donde ya se sabe cómo se desplegará el trabajo monumental de las miles de personas, centenares de equipos y las diferentes fábricas de azúcar, papel, alcohol, bioetanol y energía que no detienen nunca su trabajo. Estamos viendo acá la cosecha de la última hilera de la tabla del sector de la unidad de manejo. Acá en esta acción se está concretando todo el esfuerzo del año de la gente que se dedica a la producción de la finca. Después de un año de esfuerzo queda esto todo pelado, recogemos la biomasa que queda acá en el campo para utilizarla en caldera y vuelve la gente de nuevo a poner todo el esfuerzo y toda la tecnología al servicio del campo para que el año que viene podamos tener nuevamente una buena producción. Todas las etapas y las que veremos en adelante son expuestas en el centro de visitantes, en donde la empresa se abre a la comunidad para hacer comprender las actividades productivas y su compromiso social y ambiental. La innovación lleva a la empresa a abrir caminos nuevos con los recursos, avalando ese objetivo mediante una certificación innovadora. Con la Fundación Proyungas estamos trabajando en la elaboración de una certificación de producto hecho con fibras alternativas, que no es madera, que es caña de azúcar y que tiene un proceso mucho más ambientalmente mucho más responsable y sustentable en cuanto a su manejo, porque como le recordamos, la caña de azúcar es un producto, digamos, que se renueva todos los años. Así que estamos en esa búsqueda para que nuestros consumidores, además de conocer la marca, también sepan que están haciendo una defensa en cuanto al medio ambiente. ¿Exportan? La empresa Ledesma exporta papel ya producido en cuadernos y repuestos. Básicamente el 10% de nuestra producción se exporta básicamente a los mercados de América del Sur, pero también estamos llegando a Estados Unidos. Estos últimos años estamos sustituyendo esas exportaciones y estamos agregándoles valor acá en la Argentina a través de la planta de capado. Lo que hacemos es, en lugar de producir cuadernos y repuestos, ese papel destinarlo a la producción de encapados para toda la industria gráfica de la Argentina, con lo cual también es una forma de agregarle valor y que ese valor quede dentro de la Argentina. Y aquí vamos cortando la leña en verde, deshojándola un poco y trozándola para que sea más eficiente su traslado. Lo dejo a mi tocayo Carlos girando en ese enorme paño verde y nos vamos para la fábrica.
Aquí se definen muchas cosas porque todo cuanto ingresa obtiene de una forma u otra un valor agregado. La caña venida del campo ingresa en los trapiches y por un proceso de molienda se le extraen los jugos que pueden ir tanto para la fábrica de azúcar como la de alcohol. Para el azúcar refinada se recorren varias etapas. Primeramente se le van extrayendo las impurezas a los jugos, que se llama la clarificación. Una vez finalizada la etapa viene la evaporación para concentrar esos jugos, que luego son cocidos en los llamados tachos de cocimiento, donde se forma el grano de azúcar. Luego de un tercer cocimiento, queda por un lado la melaza, que se deriva a la fábrica de alcohol, y por otro lado lo que se denomina azúcar afinada, que sería la materia prima para obtener el azúcar refinada. Aquí nuevamente se la somete a más procesos de clarificación y filtrado hasta obtener el azúcar de alta pureza y calidad. Todo se transforma a partir de la caña. Entonces, de los jugos o nos dan azúcar o nos dan alcohol. Y de la parte fibrosa, parte va a papel y otra parte a la generación de vapor y energía. De los jugos, Ledesma fabrica el alcohol etílico, que por su calidad es destinada a las empresas de licor más importantes y también para la perfumería y la química. Desde el año 2010 está en funcionamiento la fábrica de bioetanol, donde se producen 49.000 metros cúbicos por año, siendo uno de los mayores productores del país. Bueno, aquí estamos en el cargadero de Bio Ledesma, cargamos alcohol anhidro nosotros para las petroleras. Nuestros principales clientes son YPF, Shell, ESSO, Oil Combustibles. Nuestro ritmo normal de carga diaria son 5 camiones de promedio. Hoy tenemos un día bastante ocupado, hoy tenemos 7 y están nuestros compañeros acá cargando alcohol. La velocidad de los cambios fue tomado como un reto por el personal y nos lo describe bien Humberto Solá, que lleva 27 años en la empresa. Hay muchísima preparación y muchísimo de vocación de la gente. El Ledesma tiene todos los años en cada departamento, en cada gerencia, se preparan los planes de capacitación, se analizan planes de capacitación, buscando la gente nueva que aprenda lo que tiene que aprender para poder dar continuidad, la gente que está mejorando, buscando más eficiencia, buscando mejora, cambio de equipamiento. Nosotros estamos incorporando inversiones todo el tiempo. Si uno ve lo que se invirtió en fábrica de papel, lo que se invirtió en azúcar, ahora lo que estamos invirtiendo en energía, obliga todo el tiempo a estar capacitando a la gente. A mí me tocó en algún momento haber ingresado a Ledesma cuando Ledesma estaba entrando a la tecnología de los sistemas de control con computadoras, y haber visto ese esfuerzo de capacitación a gente que por ahí tenía secundario incompleto o primario, y ponerle una computadora y empezar a enseñarle cómo se podía operar un proceso y que esa gente logre aprender y que logre dominar ese proceso que antes iba y abría una válvula, lo haga a distancia. Fue un proceso maravilloso de cambio cultural, de aprendizaje, de compromiso. Había gente grande, gente que pasaba los 50 años sentada frente a la computadora por primera vez en su vida, cuando antes le decíamos, che, esta aguja tiene que indicar acá y vos tenés que abrir la válvula hasta que había que explicar el proceso en general. Instalamos todos los equipos en una sala de capacitación durante 6 meses, simulamos los procesos. La gente al principio había muchos que no podían manejar el mouse. Fueron aprendiendo, se fueron haciendo dueños de ese proceso. Después no había quien le saque el día que el proceso no estaba operando en automático, che, anda mal. Primero no querían y después era, che, esto no anda. Y cada vez que salía de automático a manual era el reclamo de esa persona que por ahí tenía, como les digo, primario incompleto, secundario incompleto. O sea, hay un esfuerzo de capacitación enorme y la gente lo valora y la gente le pone mucho el cuerpo a eso, ¿no? Mucho esfuerzo ahí. No es exclusivo de Humberto el entusiasmo de ser parte de la dinámica de los cambios de la empresa. Pasamos a ver aspectos del área de fabricación de papel, en la cual Ledesma se distingue de otros ingenios azucareros.
En el área de papel trabajan hoy 750 personas, 450 en la planta de Jujuy y 300 en San Luis, en la fábrica de papel encapado y la fábrica de cuadernos. Nuestra misión es convertir, mediante la magia, si lo queremos llamar así, la fibra de caña de azúcar en papel de escritura e impresión de alta calidad. Para eso nosotros empleamos tecnología de última generación y, por sobre todas las cosas, el aporte de un equipo de trabajo magnífico donde confluyen gente de mucha experiencia, algunos con más de 40 años de servicio en la compañía, y otro grupo de gente más joven, recién ingresada, que aporta de su ímpetu, las ganas de hacer, de crear y de innovar nuestros procesos. El proceso del papel que vimos detalladamente en programas anteriores comienza con la recepción de la fibra que queda de la extracción de jugos de la caña. En forma automatizada entran en la planta y se separa la fibra celulósica de la médula que se deriva a los procesos de combustión. La parte fibrosa que quedó dentro de la malla es la que se utiliza transportándola por cintas aéreas y se almacena con el método Ritter, y con un sistema patentado por Ledesma se conserva evitando la proliferación de esporas y la denominada bagasosis. Esa fibra va a unos tanques en donde se cocina convirtiéndose en pulpa que a través de 4 pasos es depurada y blanqueada en un proceso computarizado. El resultado, una pulpa blanca, que es la materia prima para el papel que es volcado a la mesa de fabricación. Este proceso deriva en las bobinas de donde se fabrican los distintos productos para los usuarios, abasteciendo el 40% del mercado doméstico. Con una inversión de $25 millones se está incorporando una nueva caldera para generación de vapor, mejorando la eficiencia en la generación de energía y disminuyendo el consumo de gas. Los subproductos de la fabricación de papel se utilizan para la generación de energía. Bien, esta es la planta de recuperación de la fábrica de papel Ledesma. La obra que ven atrás es la obra de una nueva caldera de recuperación. La caldera de recuperación tiene un doble objetivo. El primer objetivo es recuperar energía de la lignina, de la pulpa que se hace después papel, y mediante vapor. Ese vapor va a la central térmica para generar energía eléctrica. Y la segunda es la recuperación de químicos, de soda cáustica, que se vuelve a utilizar en el proceso de digestión. Es decir, es una inversión que permite un doble objetivo: una mejora energética, por un lado, con un residuo del bagazo, y una mejora en recuperación de químicos, como soda cáustica. Dentro de lo que es las preocupaciones de nuestro día a día es lograr la excelencia en la producción mediante el uso adecuado de los recursos, y por eso es que también le dedicamos especial atención a trabajar tanto en excelencia de producción y calidad como lo que hace a la seguridad laboral. Para nosotros las personas son un valor imponderable que tenemos que priorizar sobre todas las cosas. Sumado a esto, también destacamos el uso de las mejores prácticas para el manejo de efluentes. Disponemos un sistema de tratamiento integral para el cual Ledesma ha destinado 96 hectáreas que están en permanente monitoreo para verificar los parámetros de volcamiento que en todos los casos responden a las normativas vigentes. Los turnos se suceden las 24 horas, los 7 días de la semana. Se respira una atmósfera transformadora.
La naturaleza accedió a un pacto y ese pacto define un equilibrio entre ella y la transformación industrial, que cumpliéndose confirmará por suerte que los hombres con el correr del tiempo vamos adquiriendo cierta sabiduría. Reinvierte sus utilidades todos sus años, tenemos un ritmo de inversiones de aproximadamente 190 millones de pesos en el ingenio, que básicamente lo que hacen es buscar mayores eficiencias en cuanto a lo productivo, incorporar tecnología mucho más amigable con el medio ambiente, y te diría que uno de los aspectos donde más hemos hecho hincapié es en las mejoras en nuestra relación con el ambiente, en buscar procesos más limpios, en buscar tecnologías que nos permitan un mayor ahorro energético, una mayor eficiencia en nuestros recursos, porque entendemos que la empresa, para ser sustentable, tiene que mejorar y tiene que estar siempre por encima y por delante, digamos, de las exigencias que nos exige tanto el mercado como las autoridades de aplicación, buscando mejores productos, pero sí con una mejor relación en cuanto al medio ambiente. Entonces, todos los procesos en cuanto a la producción de bioetanol a partir de la caña de azúcar, a la producción o la sustitución de combustibles fósiles en nuestras calderas por combustibles como el chip de madera o la malhoja que se recolecta del campo, son inversiones importantes no solo por el monto, sino también porque le permiten a la compañía posicionarse mucho mejor, tanto ante sus clientes, a sus proveedores y también hacia la comunidad, como una empresa ambientalmente mucho más eficiente y responsable. Veamos en el campo qué significan algunas de las acciones innovadoras que se han venido desarrollando. Es importante señalar que la actividad azucarera, solamente azucarera, es autosustentable con la propia biomasa que genera, que le permite aportar el 100% de la energía demandada para el proceso. Ledesma se distingue porque a incorporar papel dentro de sus procesos, parte de la biomasa o parte del bagazo es derivado a la producción de papel. En el orden del 42%, 45% de la fibra originaria de caña de azúcar se deriva para papel. Por lo tanto, en el caso de Ledesma, queda un déficit de energía y eso históricamente ha sido suplementado con gas de red. Evidentemente, en un país que la energía comienza a ser deficitaria y comienza a tener restricciones de tipo de costos, por un lado, y también de disponibilidad, un proyecto de buscar alternativas energéticas y que sean renovables es el plan estratégico de Ledesma más importante. Y para eso, ¿cómo lo desarrolló? Primero, una nueva caldera, una inversión de casi de 100 millones de pesos, que se llevó adelante en el año 2008 y comenzó a funcionar. Y a esa caldera, parte de la biomasa es la que estamos viendo acá, que es aportada de los residuos de caña de azúcar. O sea, Ledesma tiene como estrategia hacia el futuro reemplazar toda su energía que proviene de fuentes no renovables por fuentes renovables. Esto es una línea que es la línea más importante, que es el residuo vegetal de la caña de azúcar, pero también tenemos líneas que tienen que ver con forestaciones energéticas, que nos permiten también suplir en el periodo que no tenemos esta biomasa, que es el periodo interzafra, porque esto es disponible nada más que entre 6 y 8 meses al año, poder aportar a la central termoeléctrica, esa nueva caldera que tenemos, poder aportar energía de fuentes renovables como es la biomasa de bosques cultivados, bosques energéticos. No es esta un área única en la que se desarrolla e innova. Lo definen como una actitud que los caracteriza. Ese aprovechamiento de la caña, parte de esa fibra se aprovecha para generar energía y ahora todo lo que está tratando de traer como la malhoja o la hoja de la caña para seguir siendo un proceso sustentable, ¿sí? En todo esto, ¿qué es importante? A ver, uno podría decir, yo replico Ledesma y lo copio y lo pongo al lado y sale el mismo resultado. Probablemente no, habría que replicar la gente, porque creo que esa es la clave de todos estos procesos. Cuando uno, en algún momento, si pueden recorrer, es importante por ahí hacerse explicar los procesos con los mismos operadores y uno nota la pasión que ponen en cada una de las cosas. ¿Qué hace la diferencia? Termina siendo ese resultado diferente. Ledesma es lo que es porque hay inversión, porque hay seriedad en el trabajo, fundamentalmente por su gente. La gente le pone una pasión a lo que hace
que logra resultados diferentes con, por ahí, productos parecidos, caña de azúcar. No es lo mismo Ledesma que otros ingenios. La empresa desarrolla una actividad que genera el 25% de los bienes producidos en la provincia y el 43% de la mano de obra industrial, según datos que nos proporcionaron en la empresa, y son un 69% más alto que los sueldos privados de la provincia. Esto es trabajo y calidad de empleo. Entonces entendemos que tenemos que tomar recursos humanos, la empresa, si bien invierte y agrega tecnología esto no es sustitutivo de mano de obra, nosotros permanentemente vamos incorporando nuevas dotaciones de personal. En los últimos 5 años nuestra dotación aumentó un 17%, pero son recursos humanos más capacitados, con mayores especificaciones, y que por otro lado son recursos humanos que están bien remunerados conforme, digamos, estos estudios, así que entendemos que es la forma, digamos, de poder seguir apostando al desarrollo y a hacer sustentable la empresa en el futuro. Tener mano de obra capacitada, tener mano de obra que cobre salarios de calidad, y por otra parte dentro de la empresa que tengan un plan de carrera y un plan de desarrollo que les permita a ellos mantener las expectativas y permanentemente estar buscando mejores mecanismos, mejores formas, mejores maneras de pensar la empresa para que la empresa pueda seguir en los próximos 100 años siendo como lo fue. Los operadores siguen en el campo movilizando equipos de cientos de miles de dólares. Las fábricas transforman y dan valor. El medio ambiente vive un pacto que debe perdurar y la maravillosa capacidad de los hombres se refleja en cada espacio y frente a cada desafío.